esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con los jóvenes universitarios, con estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que nos acompañan en este espacio de noticias y por supuesto que saludamos a la distancia. Hoy estará con nosotros Frida Gataz y Luciano Martínez. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, y seguramente usted lo ha escuchado, es esta campaña que inició las autoridades federales. Esta campaña cuenta hasta 10, una campaña, le decía, del gobierno federal, que pretende prevenir el incremento de la violencia intrafamiliar en los hogares mexicanos por este confinamiento. Derivado de esta cuarentena, del confinamiento, del permanecer en casa, aseguran que se ha incrementado la violencia intrafamiliar. Lo cierto es que la violencia intrafamiliar, oiga, siempre ha existido y los casos se han incrementado en los últimos años. Y campañas como esta de cuenta hasta 10, pues tampoco es nuevo, ya la habíamos escuchado. Y bueno, pues usted determinará el resultado que dieron este tipo de campañas. Pero hoy vamos a platicar y ver también y conocer la opinión de los jóvenes. ¿Qué opinan ellos acerca de esta campaña Cuenta hasta 10? Le decíamos, una campaña con la cual se pretende prevenir ese incremento de casos de violencia intrafamiliar, sobre todo derivado de este confinamiento. Decía que se pretende prevenir la violencia y sobre todo que antes de enojarse con su pareja, que hay que respirar y contar del 1 al 10. Saludamos a la distancia a Frida Gataz y por supuesto también a Luciano Martínez. Iniciamos con Luciano Martínez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Luciano, muy buenos días. Muy buen día, Claudia, muy contento como siempre de estar aquí, de poder participar pues bueno, en los diferentes temas que se nos convoca en este programa. Agradecido siempre con la ORT y contigo por el espacio. Gracias, al contrario, un gusto compartir los micrófonos con ustedes. ¿Qué te parece esta campaña Cuenta hasta 10 y saca la bandera de la paz? Pues bueno, de manera crítica, o sea, como producto, pues creo que ya se ha dicho bastante en redes sociales, es una campaña a lo mejor bastante ridícula porque se copió directamente pues otra campaña que según lo que yo veía, no la vi, la verdad no la recuerdo, pero es una campaña que surgió en los 80s y creo que se repitió una vez más en los 90s en una televisora nacional, pública, bueno, no pública, perdón, sino de televisión abierta. Cadena abierta. Sí, pues sí, un canal abierto y pues la verdad, en este tiempo, pues cuando alguien se fusila una idea, pues es muy fácil de exhibir esta situación. Pero, digamos, la otra parte es que también era muy importante que se reconociera este problema y esta situación que están viviendo en su mayoría mujeres, pero que también lo están viviendo niños y también niños, niñas, pero también lo están viviendo hombres, esta situación de violencia en la familia y bueno, es muy importante que se reconozca que sí existe el problema, porque también habíamos escuchado al presidente de la República decir que bueno, que la mayoría de las llamadas que se hacían pues eran falsas en el 911 y bueno, el día de hoy es muy importante poder decir que sí se ha aumentado algunos medios le han dicho esta otra pandemia, le han llamado a la violencia de género que se está registrando en los hogares, porque algunos números que pude investigar fue, por ejemplo, el promedio de llamadas diario era alrededor de 50, esto en la Ciudad de México, 50 llamadas diarias, y ha escalado hasta 150 y 180 llamadas diarias por violencia de género. Entonces es una escalada muy fuerte y es una campaña que sí era necesaria, tal vez no de la manera en que se está realizando, porque se está realizando de esta manera, esto de contar hasta 10 y lo de la bandera de la paz, pero era muy necesario que se diera. ¿Por qué? Un ejemplo también en cuanto a números y estadística es que hasta el 13 de abril por COVID-19 murieron alrededor de 100 mujeres y en ese mismo periodo murieron por violencia de género más de 300 mujeres. Entonces, si nos vamos a la prioridad, creo que al final la prioridad era poder proteger a todas esas mujeres. A todas esas mujeres que estaban sufriendo violencia en sus hogares. Bueno, interesante será también conocer la opinión de Frida Gataz, a quien saludamos a la distancia. Frida, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿qué opinión te merece pues esta campaña Cuenta hasta 10? Hola Claudia, muy buenos días y también muy buenos días pues, a la comunidad de RT Noticias que nos está sintonizando a esta hora del día.
Pues realmente yo creo que esta campaña es un poco innecesaria, más bien un poco no, es totalmente innecesaria. Como tú lo mencionaste al principio, pues la violencia intrafamiliar ha estado siempre. Y yo mantengo la idea de que México es un país muy violento. Entonces, en un país muy violento, sí puedes hacer campañas, y de hecho esta no es una campaña, sino es como presentar el problema a la gente, pero en un país muy violento ya lo había mencionado, es muy difícil que una persona pues mantenga como su bandera de la paz, ¿no? Yo comentaba pues hace días que es fácil contar hasta 10 para una persona que ha sido tratada, para una persona que se ha dado cuenta de sus errores, para una persona que realmente pues sabe que es muy desesperada y que no puede, que esto y que lo otro, ya busca ayuda. Ok, eso es fácil porque tiene los conocimientos previos del que pues realmente pues sí necesita pensar o contar antes de actuar. Pero a una persona que nunca ha recibido ayuda, una persona que siempre ha estado pues guiada por esta violencia, obviamente va a ser un poco más difícil que pues cuente hasta 10, ¿no? Esta campaña ya la habían mencionado, pues como dijo Luciano, ya hace varias décadas, y pues realmente estuve leyendo sobre esto y decía que pues se había presentado una idea totalmente diferente a la que se presentó en el video, en donde pues obviamente se mostraba más como más gráfico la idea que trataban de mostrar, o sea, golpes, o sea, como más más agresiones físicas y no tanto como lo que se mostró, ¿no? De que si tratas de pegarle a un adulto, si tratas de por decir esto y lo otro cuentas hasta 10, simplemente pues le cambiaron la idea por el hecho de pensar que era como muy gráfica. Sin embargo, lo que hicieron en este caso fue normalizarla. O sea, lejos de prevenirla, fue decir, ok, sabemos que en México la familia es violenta, entonces vamos a darle una idea, obviamente entre comillas, para que pues se detengan al momento de que vayan a violentar. En este caso, pues la campaña, entre comillas, pues se generalizó, porque tampoco querían que fuera una campaña que pues se viera muy cotidiana, o sea, abarcara el tema de lo que es la mujer. Sin embargo, como comentó Luciano, todos sabemos que hoy en día la que más violencia está sufriendo en el hogar pues es la mujer. Entonces, obviamente, de hecho, una de las integrantes del colectivo de Brujas del Mar, que fue el movimiento, fue pues las del movimiento que generaron en la marcha del 9 de marzo, pues comentó de que ¿cómo no se les había ocurrido antes? Realmente decirle a nuestro agresor o al agresor que contar hasta 10 antes de cometer su acto violento, ¿verdad? Pues para mí totalmente innecesaria esta campaña, pero pues al final de cuentas el gobierno decidió pues entregarla y creo que de eso lo borró después de tanta crítica pues poco constructiva que hubo en este sentido. No imagino, como bien dice, no imagino pidiéndole al agresor que cuente hasta 10, ¿no? Antes de actuar con violencia. Hay activistas que señalan que el gobierno federal con este tipo de campañas solamente se está deslindando de su obligación y que eso es preocupante. Luciano Martínez. Bueno, en cuestión de la campaña, lo que yo sí creo es que este tipo de campañas sí son necesarias. Más allá de, por ejemplo, el comentario de mi compañera era que no son tan necesarias porque la violencia pues ahí siempre ha estado, ¿no? En este caso yo sí creo que son necesarias porque siempre hay que estar hablando de estos temas y no solamente con la violencia sino con muchos otros temas más, pero el detalle aquí, por ejemplo, en esta situación de campañas y no solamente con el gobierno sino pues con lo que he visto en la expresión en redes sociales de diferentes líderes de opinión, tanto de grupos feministas como de personas dedicadas a la política, es que realmente nunca han ido al meollo del asunto. Si bien es cierto, en algunas situaciones podrá ser, sí, la situación de género específicamente, en que una persona ataque a otra en el hogar por la mera situación de que es del otro género o del género opuesto, pero también es cierto que en la situación que estamos viviendo, parte de los problemas de violencia que se generan en nuestro país es la situación económica,
Y también hay una situación, por ejemplo, el consumo de drogas, ya sea que tienen acceso o ya no tienen acceso a ellas. Y ese es el detalle. O sea, nos estamos quedando con un solo espectro en esta situación, que es violencia de género, y es a donde está enfocado únicamente esta campaña. Y no solamente se da violencia en el hogar porque una persona crea que el otro género es inferior o que el otro género tiene que obedecer, sino que hay muchas situaciones, ahora sí, alrededor de esta violencia que se vive en los hogares de México. Entonces, sí te estás deslindando, sí, el gobierno se deslinda porque dice, bueno, la violencia es solamente por situación de género y es lo que vamos a atacar. Y derivado de un confinamiento. Así es, entonces ahí sí te estás deslindando, porque si no hubiésemos estado en esta situación de pandemia, ¿qué habría pasado? ¿Habría recursos para hacer este tipo de campañas? Y lo más importante, ¿habría estudios a fondo y habría campañas realmente enfocadas en los grupos de mayor peligro, como son niños, niñas, mujeres, pero atacando específicamente el meollo del asunto, que muchas veces, como ya lo dije, no es nada más la situación del género, sino muchas otras cosas más que tienen que ver con cosas muy básicas, como son el empleo, la necesidad de tener comida, de poder contar con un hogar digno, y muchas otras situaciones más. Pero las campañas definitivamente, yo coincido contigo, las campañas deben de existir. Las campañas se tienen que dar, claro, bien enfocadas, con un fin en particular, que te esté dando precisamente esas herramientas para poder salir adelante. Sin embargo, esta campaña no te da ninguna herramienta ni te dice de qué manera vas a solucionar el problema. Al contrario, lo que mencionábamos y lo que han señalado las activistas sobre todo es responsabilizando al ciudadano, no te da ninguna respuesta, ningún apoyo y deslindándose prácticamente de la obligación de las autoridades del gobierno. Sí, y además creo que hay otra situación, ¿no? Lo primero que te dice esta campaña es marca el 911. Además de pedirle que a tu agresor, ahora sí que cuenta hasta 10, te dice marca el 911. Y otra de las situaciones es que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que marcar el número de emergencias en nuestro país es básicamente, ahora sí que un volado, ¿no? Tirar un volado y esperar a que sí te atiendan y sobre todo a que puedan localizarte lo más rápido posible, porque de lo que carece ahora sí que la autoridad en nuestro país en general es de la respuesta inmediata hacia cualquier situación. No solamente estamos hablando de violencia de género, sino también, por ejemplo, un accidente de tránsito y muchas otras situaciones que se viven cuando uno intenta recurrir a la autoridad. Generalmente la autoridad se tarda mucho en responder, y en estas situaciones, así como bueno, en infinidad de otras situaciones que pasan, como le decía, un accidente de tránsito o más situaciones, cuando uno acude a la autoridad, lo que uno necesita es que la autoridad responda de la manera más rápida, y generalmente esto no sucede. Bueno, Frida Gataz, también interesante, Frida, conocer tu opinión. Te escuchamos. Bueno, solo para aclarar, realmente, pues esto no es una campaña, porque pues hay que tomar en cuenta que la campaña pues tiene un plazo, ¿no? Y simplemente esta es como de las pocas veces que se ha visto una campaña contra la violencia de mujer en la contingencia, o bueno, la violencia intrafamiliar, la violencia entre la mujer, pues como se quiera ver. Entonces, esto solamente es una forma de presentar el problema que se está viviendo, y evidentemente el gobierno se está deslindando del problema. Como ya lo habían mencionado ustedes, le proporcionan o le dan como ese poder de poder ayudar a la sociedad en general al 911. Siento que pues realmente no ayuda en la mayoría de las ocasiones. Realmente yo considero que fue totalmente innecesario, porque al final de cuentas, pues, ¿qué te está diciendo? Que con lo que ya había mencionado, que está presentando el problema, te está diciendo cómo, y totalmente no ayuda en absolutamente nada, porque la gente no le ayuda. A la gente, habría que hacer, yo creo, un estudio de mercado a las familias más violentas de México, por así decirlo, entre comillas, para saber si realmente este problema y esta solución pues sirven, y por eso comentaba yo que no, que era totalmente innecesaria. Sin embargo, estoy de acuerdo en que debe de haber campañas, pero fue solo como un spot de 20 segundos, 30 segundos, que pues mucha gente lo criticó, porque es realmente verdaderas campañas que apoyen a la violencia de género y a la violencia intrafamiliar.
realmente no hay que poner pues por debajo de la mesa este asunto. Como lo mencionaba Luciano pues al principio, desde el 2015, el 2020 ha sido el año en donde más denuncias se han recibido por parte de mujeres en la familia. Y yo entiendo perfectamente que sea por el estrés que están viviendo actualmente. Sin embargo, también entiendo pues que tengas una forma de pues pensar las cosas, de que tu familia no tiene la culpa de que no tengas trabajo, de que no tengas dinero. Obviamente yo sé que esto influye, pero pues no tienen la culpa. Al final de cuentas, pues solamente viven contigo y pues yo sé que los tienes que mantener, pero juntos pueden salir adelante, juntos pueden pensar una idea y al final de cuentas pues todos se tienen que ayudar. Las mujeres son las que más han sido violentadas en ese sentido y también los pobres niños, las pobres criaturas que son las personas que pues comentábamos el jueves anterior con la idea de los jóvenes en la contingencia, quienes también son más violentados por la cuestión psicológica que tienen en este momento, que es muy pequeña todavía. Y bueno, pues hay que también ver en este sentido que la violencia que se está generando en esta contingencia, pues también puede afectar a la larga. O sea, no porque vayamos a estar 2 meses ahí pues confinados, válgame la redundancia, en las casas, pues vamos a ejercer ese tipo de violencia, porque de aquí parten problemas psicológicos, problemas emocionales en un futuro. Entonces, llamar al 911 realmente no va a ser de gran ayuda. Sin embargo, si se está ejerciendo una violencia ya máxima, ya sea pues física, en este caso sí, y pues ahora sí, como dijo Luciano, pues hay que esperar si se abre una carpeta de investigación o no, porque pues ya nos dimos cuenta que en este país pues es muy difícil ver ayuda por parte de las autoridades. Sin embargo, hay ocasiones en las que sí se pueden ayudar. Hay que tomar en cuenta este tipo de avisos, por así decirlo, que ayudan, entre comillas, que nos pone el gobierno, porque de alguna forma u otra ayudan a visibilizar lo que a veces la gente no ve, o a veces la gente no se atreve a decir que pues tiene en su casa, porque por ejemplo puedes ver a una víctima y no sabe que es una victimaria, y puedes ver pues obviamente a una persona que ejerce violencia y no sabe que está violentando a la otra persona, aunque suene muy ilógico, muy redundante, realmente puede llegar a pasar. Entonces, pues hay que tomar mucho en cuenta este tipo de acciones, y obviamente las estadísticas dicen que hay muchas mujeres ahorita resguardadas en organizaciones o en pues lugares en donde ayudan a la mujer, precisamente por eso, porque en esta contingencia se ha generado muchísimo más violencia que pues en otros meses. Entonces han recurrido a este tipo de lugares pues para resguardarse de las personas que las están violentando. Bueno, con eso nos vamos a la pausa. Frida Gataz, Luciano Martínez, y regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Aprovecha el hot sale en FAMSA y FAMSA.com. Da el clic y seguro te lo llevas. Hasta un 15% de descuento en colchones y paquete de colchones con base tapizada. Colchón Silly matrimonial modelo Vigo a solo 96 pesos semanales. FAMSA. Consulta marcas y modelos participantes. Todos queremos salir. Ir por el parque paseando abrazados. Celebrar con las personas que queremos. ¿Jugar durante horas y horas en los columpios o pateando un balón? Falta poco para que lo podamos hacer, pero todavía no es tiempo de salir. Aún tenemos que reducir más los contagios. Y para conseguirlo, en estas semanas, quédate en casa. Gobierno de México.
Les tenemos una gran noticia del grupo exportador Palante. Le compra becerros a 60 pesos el kilo. Sí, así como lo escuchó, a 60 pesos el kilo. ¿Quiere vender sus becerros a buen precio? Comuníquese vía WhatsApp al 834-354-1405. Grupo exportador Palante. 834-354-1405. Ya regresamos con más en esta mesa de análisis. Decíamos hace unos instantes, el tema que hoy tenemos sobre la mesa es pues acerca de esta campaña que lanza el gobierno federal en relación a cuenta hasta 10, el pedir que con esta manera o impedir con esta medida que aumente los casos de violencia en el hogar derivado de este confinamiento. Luciano Martínez, ya para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos? Bueno, lo que necesitamos definitivamente es poder reconocer la urgencia en la que están viviendo en este momento las familias, y para eso pues necesitamos saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, una de las situaciones es que el 78.6% de las mujeres violentadas no denuncian, y si tenemos que solamente 150, por ejemplo, diariamente están llamando, estamos hablando de una infinidad más de llamadas que se están quedando estancadas o de personas que no están, mujeres, niños, hasta hombres no están llamando para denunciar estas situaciones que están viviendo. Hasta el momento, el registro de llamadas que se tiene, por ejemplo, en la Ciudad de México, dice que el 55% de estas llamadas de emergencia son de mujeres solteras, seguidas por 34% de mujeres casadas y solamente el 0.7% que viven en unión libre. Esto quiere decir que también hay un grupo muy grande, por ejemplo, en el sector de mujeres casadas, que realmente no está diciendo que está viviendo, pues ahora sí que un infierno en sus hogares, y es importante poder detectar esta situación. ¿Cómo se puede lograr? Ahí la verdad yo creo que les quedo a deber la situación, porque es muy difícil poder decir, bueno, solamente en este sector hay mujeres violentadas. Yo creo que esta parte de la violencia no distingue en este momento ni siquiera la parte económica, porque puede haber personas que sin duda pueden estar en cuarentena, pero la misma convivencia diaria, constante, también puede llegar a generar este tipo de choques entre familia o entre personas que están conviviendo juntas. ¿Tú crees que este llamado que se hace, el de no pierdas la paciencia, respira y cuenta hasta 10, vaya a tener un impacto? ¿Que realmente vaya a disminuir el número de casos, que los vaya a llevar a reflexionar? No creo, porque la responsabilidad se la estás dando a la víctima. Es la víctima quien tiene que hacer el llamado, porque una persona violenta a sí misma es muy difícil que se diga tengo que contar hasta 10. Le estás dando la responsabilidad total a la víctima para que le diga a la otra persona tienes que contar hasta 10, tienes que calmarte, y generalmente una persona violenta y que está en un momento de violencia no va a reparar y no va a detenerse simplemente para contar y para decir estoy muy enojado, tengo que contar hasta 10. Claro, estar enojado, furioso, no le va a llevar a detenerse, a respirar y por supuesto a contar hasta 10. La misma pregunta para ti, Frida. ¿Crees que este llamado que hacen, el de no pierdas la paciencia, respira y cuenta hasta 10, vaya a llevar a la reflexión y sobre todo vaya a bajar el número de agresiones en el hogar? No, la verdad no. Yo mantengo mi postura en que la gente que ha recibido ayuda realmente sabe que necesita pues ponerse o pararse a pensar, pararse a respirar un momento. Sin embargo, también lo dijo Luciano, la gente que ha sido violenta desde el principio no se va a parar a pensar o a contar hasta 10 para decir no le voy a pegar a mis hijos o a mi esposa o a quien sea que esté en su casa. Realmente yo no creo que sirva, simplemente pues fue una idea robada obviamente desde hace años que pues se implementó para visibilizar el problema que está sucediendo actualmente. Muchísimas gracias, Frida Gataz, y muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Bueno, la saludamos a la distancia. Frida Gataz, muchísimas gracias también. Luciano Martínez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchísimas gracias por la invitación, y ya lo saben, siempre soy muy animado y muy contento de poder estar aquí con ustedes en estas mesas de análisis. Muchísimas gracias, Luciano Martínez. Ya son las 9:30. Oiga, rápidamente nada más, nos comentan
que en relación a lo que está sucediendo en las escuelas, dice, hola, buenos días, dice que si a poco si no pagamos los documentos del jardín de niños, dice, no nos darán los documentos para ir a la primaria, dice, ahorita no hay trabajo, mucho menos dinero, dice, andamos muy presionados, nos están hablando, son familias del ejido Aquiles Cerdán, dice, y luego nos dice la maestra en el jardín de niños que tenemos que imprimir varios cuadernillos, ahora resulta que esos no eran, que eran otros para el ejercicio de casa y tienen que imprimir otros cuadernillos. Dice que, bueno, pues nada más les pide que por favor los maestros tomen conciencia que en este momento no hay trabajo y que aparte los están amenazando de que si se quejan, pues les va a ir peor. Este reporte pues hay que pasarlo a la Secretaría de Educación. No nos menciona el nombre del jardín de niños, si nos puede llamar y con muchísimo gusto vamos a atender este mensaje y lo vamos a pasar a la Secretaría de Educación. Si nos puede proporcionar el nombre del jardín de niños, se lo agradeceríamos para pasar el reporte sobre todo. Oiga, ya nos vamos, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.